Buenos días, hermanos. Buenos días. Los saluda el pastor David. Somos de la Iglesia Cristiana Misión Nueva Vida. Les queremos dar una invitación a todos aquellos que estén buscando un lugar donde congregarse, ya sea que tengan un tiempo en el cristianismo o aquellos que desean conocer las cosas de Dios, pues les damos la invitación. Nuestra iglesia está en el estado de Puebla, en la población de San Lorenzo Almecatla, que pertenece al municipio de Cuautlancingo. Nosotros tenemos servicios los días miércoles a las 7 de la noche y los días domingos a las 9 de la mañana. El propósito de ser una iglesia cristiana o una iglesia evangélica es el propósito que nos ha encomendado Dios a todos aquellos que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en aquel sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. El propósito es de predicar el Evangelio, como dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el principal objetivo de levantar una misión, una iglesia, en este lugar, en San Lorenzo Almecatla, es de poder llegar a la vida de las demás personas y enseñarles que solamente hay un camino. La palabra de Dios nos enseña que ninguno puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por Jesús, si no es por Él. Ese mensaje es el que nos ha encomendado Dios para recorrer cada nación, cada pueblo, cada área en la cual haya una persona para poderle predicar y que esa persona se arrepienta de sus pecados. Nosotros creemos en la salvación a través de la fe en Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que no por obras para que nadie se gloríe, pues esto no es de vosotros, es un don de Dios. La única manera en la cual el ser humano puede llegar después de la muerte a un lugar llamado cielo es a través de Cristo, es a través de la fe en Jesucristo. Y quiero compartirles un poco acerca de este mensaje, porque yo sé que habrá muchos que escuchen este mensaje, porque mi fe está en Cristo, el autor y consumador de la fe. Aquel que un día me llamó de las tinieblas a la luz, aquel que un día convenció mi vida del error en la cual yo andaba para traerme a un camino de justicia. Porque Dios es justo, Dios es santo y perfecto. Y todos en algún momento atravesaremos por un juicio, porque hay dos lugares para el ser humano. Está el cielo o está el infierno. Hay solamente a dos señores que podemos servirle, o si queremos llamarlo así, a dos deidades, que es Dios o Satanás, el diablo. La escritura nos enseña, nos dice que el diablo solamente vino para hurtar, matar y destruir. Él es el que engaña al mundo y convence al mundo de que este mundo es perfecto,
Cierto es, la perfección que Dios hizo en un principio es la perfección que hay en Dios. Pero este mundo dejó de ser perfecto cuando el primer hombre decidió no obedecer el mandato de Dios. Porque la palabra de Dios dice que a Dios le dolió en su corazón haber creado el hombre. No porque la creación haya sido mala, sino porque el hombre decidió desobedecer a Dios. Todo lo que creó Dios lo creó perfecto. Porque la palabra de Dios nos enseña que y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno en gran manera. Somos buenos para Dios. Dios nos ama de una manera que nadie en el mundo podrá amarnos jamás. El amor que Dios ha mostrado al mundo es de la cual nos habla la palabra de Dios, que dio a su Hijo, entregó a su Hijo al mundo para que pudiéramos ser salvos por Él. Quiero leer un poquito este pasaje que nos va a hacer entender de lo que quiero compartirles hoy. Este mensaje tan hermoso que todos deberíamos de recibirlo, pero que la mayoría rechaza. Lo rechaza por muchas cosas, pero la principal de todos, o de todas las cosas por las cuales rechazamos este mensaje, es por nuestro egoísmo propio, es por nuestra incredulidad, es porque estamos convencidos de que nosotros mismos hemos sabido llevar nuestra propia vida y que nuestra vida está bien. Pero si así fuera, y si nuestra vida estuviera bien, ¿por qué la palabra de Dios nos enseña que a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre? Y la única manera por la cual le dolió es porque el hombre anda en desobediencia. El hombre anda buscando lo suyo propio, viviendo su propia vida, viviendo su propio tiempo, viviendo lo que él quiera vivir y lo que él quiera hacer. Pero muchas de esas cosas de las cuales hemos vivido y hecho no han sido gratas delante de Dios. Nos hemos equivocado a tal grado que Dios lamenta el haber creado al hombre. Y tenemos que reconocerlo, tenemos que aceptarlo, porque al final de cuentas la vida proviene de Él. La esperanza está en Él. Lo único que nos debería de mantener con aliento y con una verdadera esperanza es reconocer que un día Dios volverá nuevamente, pero vendrá por un pueblo, por una iglesia, por una nación que ha reconocido su autoridad sobre todas las cosas y se ha guardado y se ha santificado para poder agradar a Dios durante el tiempo que estemos con vida en esta tierra. ¿Por qué le dolió en su corazón? Porque vio que había maldad en él y que su pensamiento del hombre era un pensamiento de mal, de solamente hacer lo malo. No había nada bueno en el hombre. Como hoy en día gira el mundo creyendo que las cosas que pasan son buenas y llamándole a lo malo bueno. Pero hoy en día vemos las cosas de Dios como malas. Y Dios quiere esclarecer nuestro pensamiento. Dios quiere enseñarnos por qué y para qué envió a su Hijo a este mundo. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, de una manera de la cual ni tú ni yo somos capaces de morir por alguien o dar nuestra vida por alguien. Y aunque así fuera,
y tú dieras tu vida por alguien, solo salvarías a esa persona. Pero cuando Dios decidió entregar a su Hijo, no solamente salva a una persona, sino salva al mundo entero. Aquellos que quieran recibirlo serán salvos de la condenación, salvos de ir a ese lugar de tormento que no fue preparado para nosotros, que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y sigue diciendo la palabra de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando él dice no se pierda, quiere decir que nosotros andamos en un camino de perdición, un camino en la cual a nosotros se nos hace bien y correcto y justo, pero que ha sido un camino torcido, un camino que nos lleva más a la injusticia que a la justicia de Dios. Por eso es que él vio necesario que mandara a su Hijo para que enmendara nuestro camino y entonces fuéramos guiados por la esencia que recibe cuando uno decide poner su fe en Cristo. Nosotros recibimos el Espíritu Santo para ser guiados ya no por nuestra esencia natural y pecaminosa, sino por la esencia del mismo Espíritu de Dios. El Espíritu que nos llevará a toda verdad, que nos mostrará la verdadera verdad, el camino de justicia para ser hombres justos. Porque en nosotros no hay justicia. En nosotros no existe la vida, sino la muerte y la condenación. Pero este mensaje no lo recibe el mundo, porque el diablo ha cegado el entendimiento para que la luz no le resplandezca. Y sigue diciendo en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Escuchan eso. No envió su Hijo. El Hijo de Dios no lo envió por nada o para nada. Lo envió por un propósito. Por un propósito de la cual es un propósito bueno y eterno. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no condena a nadie. Dios solamente justifica al ser humano. En Él no hay condenación. En Él está la vida eterna. Esa vida que el ser humano no quiere ni desea. Y aún más, todavía le echamos la culpa a Dios de muchas de las cosas que nos pasan en nuestra vida. Pero la palabra de Dios nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Escucharon bien? La salvación solamente proviene de Dios. La salvación solamente se consigue en Cristo, el autor y consumador de la fe. La esperanza, la vida, la eternidad y la plenitud de la vida eterna está en Cristo. ¿Por qué? Porque Él vino a morir en la cruz del Calvario, pero Él ya no está en la cruz. Él murió, pero resucitó al tercer día. Él venció a la muerte, y no solamente a la muerte, sino terminó venciendo a Satanás, el engañador de este mundo, el que ha cegado el entendimiento de la tierra y del ser humano para que no acepten ni crean las cosas de Dios.
Pero yo creo que Dios es más poderoso. Yo creo que en Él está la plenitud de la vida y que Él liberta a quienes desean ser libertados y que Él sana a quienes desean ser sanados y que Él da la vida a quienes deseen la vida. Y hablo de la vida eterna, porque todo ser humano que está en esta tierra morirá. La palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca va a pasar. Él permanece porque Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Él es eterno. Y así de esa eternidad es y desea darle al ser humano. Y sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 18 del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 18 dice: el que en Él cree, escuchen bien esto, el que en Él cree. ¿Qué necesita el ser humano para poder recibir las cosas de Dios? Creerlas. Y el creerlas es tener fe. Y el tener fe es tener confianza. Confianza de algo de lo cual no te lo promete un ser natural como tú o como yo, sino te lo ofrece un ser supremo, celestial y espiritual. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque Él tiene planes de bien y no de mal para con nosotros. Porque Él lo que promete cumple. Porque Él no es como tú y como yo. Él es un Dios de justicia. Un Dios de verdad. Un Dios de la eternidad. Nadie le quitará su trono. Nadie le quitará su gloria. Aquellos que se opusieron esperan su condenación, como todo aquel que decida no creerle recibirá su condenación. Porque sigue diciendo: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Escuchaste bien? Tú te condenas a ti mismo. Si tú decides no creer, te espera un lugar de tormento. Te espera un lugar llamado infierno. Un lugar donde serás atormentado de día y de noche. Donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. ¿De qué te sirve haber sufrido en la tierra si después de la muerte seguirás sufriendo? Más vale sufrir por un corto tiempo en la tierra, pero después ser consolado por la eternidad. Un consuelo que tal vez no has hallado en nada ni en nadie, pero que lo hallarás en Cristo. Pon tu confianza en Cristo y dale tu vida a Cristo. Ríndete a Él. Y dile: Señor, hoy quiero creer en ti. Hoy quiero confiar en ti. Porque nada de lo que he vivido en esta vida ha complacido mi necesidad. Pero si en ti hay esperanza, yo quiero esa esperanza. Yo quiero ser un cristiano. Yo quiero ser un hijo de Dios. Escucha lo que sigue diciendo. Versículo 19 dice: y esta es la condenación. Condenación, habla de una condenación. Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo es la luz. Él vino al mundo. Él vino a la tierra. Él anduvo entre nosotros. Pero nadie se dio cuenta de que Él era el Hijo del Altísimo. ¿Y por qué? Porque estaban ciegos. Porque su orgullo. Porque sus posiciones
Los cegaron, que no se dieron cuenta que Él era el Salvador del mundo, que Él era el Mesías, que Él era el quien iba a venir para llevar nuestro pecado encima, nuestras enfermedades, nuestras dolencias y poder ser libres. Pero hoy tú puedes ser libre. Hoy tú puedes recibir la sanación eterna, la sanación del alma. Puedes hallar el consuelo en Dios. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El hombre está acostumbrado más a lo malo y lo llama bueno. Porque deciden quedarse en esa esencia mundana y pecaminosa, porque se sienten plenos y satisfechos. Pero yo sé que le estoy hablando a alguien de la cual ha probado todo y no ha hallado consuelo en eso. Porque aquellos que se sienten bien consigo mismos tal vez no reciban este mensaje, pero yo te hablo a ti que has experimentado todo y no has hallado la paz ni la esperanza. Ven a Cristo. Ven a Cristo porque Él te espera y desea que lo conozcas. Abre tu corazón y pon tu fe verdaderamente, tu fe, no como lo has conocido hasta el día de hoy, a través de una religión, no como te ha enseñado tal vez tu papá o tu mamá, viéndolo solamente en un crucifijo o en una cruz. Él ya no está en una cruz. Él ya está a la diestra del Padre. Él ya está en su gloria. Pero hay una promesa que dejó nuestro Jesús. La promesa es esta: voy pues a preparar morada, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Él tiene un lugar preparado para ti. Si decides creerle y confiar, confía que después que partamos de este mundo cruel, nos espera un lugar eterno, porque has puesto tu fe y tu esperanza en un Dios vivo y verdadero. Te invito que hagas esta oración, pero antes que hagas esta oración, quiero hablarte un poquito más para que entiendas de lo que estoy tratando de compartir contigo. Número 1, todos somos pecadores y todos vamos rumbo a una condenación si no nos arrepentimos. No te sientas mal contigo mismo, ni sientas que eres lo peor de la sociedad. Todos somos de alguna u otra manera pecadores delante de Dios. La palabra de Dios nos dice, Romanos 5:12, no hay justo ni aun uno. Por eso vino a morir en la cruz, por el mundo entero, porque no hay ningún justo. Quien busque a Dios, todos nos desviamos, buscando lo suyo propio, menos el reino de Dios. Ahora hay un castigo por nuestro pecado, el castigo que te he venido compartiendo.
Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó por todos los hombres por cuanto todos pecaron. El castigo del primer hombre fue que Dios lo destituyó del huerto del Edén. Ya no tenía lugar en ese lugar, porque la esencia y la comunión con Dios se había perdido. Desde que nosotros decidimos escuchar más la voz del diablo, más la voz del mundo, Dios se aparta y nos aparta de Él. Tenemos que acercarnos a Dios, reconciliarnos con Él, para que Él nos perdone y no apartarnos jamás de Él, sino vivir confiadamente en Cristo. La palabra de Dios nos dice de toda clase de personas quienes están destituidas de Dios. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, aquellos que tienen temor de creer y de recibir por el que dirán las cosas de Dios, que vale más el que no se burlen de ellos por ser cristianos, se acobardan, les da pena y les da vergüenza. Y luego sigue diciendo: los incrédulos, aquellos que deciden en no creer en nada de Dios, que para ellos no es importante creer. Los abominables, aquellos que hacen abominación de todo tipo, sin importar nada, sin importar si lastiman o dañan a más personas. Los homicidas, aquellos que han matado a alguien en su vida. No te preocupes, para ti es la salvación también. Dios te está esperando. Los fornicarios, los hechiceros, hechicería, brujería. Aquellos que confían más en ese camino y buscan más a aquellas personas para que les resuelvan sus problemas. Van en busca de un brujo y de un hechicero. Un brujo y hechicero tal vez le cueste recibir a Cristo, pero si tú has sido brujo y hechicero y quieres abrir tu corazón hoy, Dios te acepta porque Dios también murió en la cruz por ti. Solo que Dios te va a demandar que dejes toda hechicería, toda brujería, todo trabajo que no proviene de Dios, para que muestres un verdadero arrepentimiento. Pero también por ti murió en la cruz del Calvario. Todas estas personas que acabo de mencionar, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Si nadie de estas personas se arrepiente de su pecado, les espera una condenación eterna. Pero siempre hay una esperanza para todos ellos. Punto número 3. Cristo murió por todos nosotros, por todos ellos, tanto por el cobarde, tanto por el incrédulo, tanto por el abominable y homicida, tanto por el hechicero. Cristo murió por todos nosotros y por todos ellos. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, escuchen bien, y sí escucharon bien, porque la palabra de Dios es clara, en que siendo aún pecadores, Dios sabe mejor nuestra condición de lo que nosotros muchas veces la aceptamos. A nadie le gusta que le digan pecador, arrepiéntete. Pero Dios sabe por qué nos llama pecadores, porque lo somos. Porque Dios no miente y Dios no te está tratando de decir algo que no eres.
lo somos pecadores precisamente porque lo somos. Él entregó su Hijo al mundo para morir por nuestros pecados. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Dios nos declara lo que somos, pero Él no nos deja abandonados. Él no nos deja perdidos. Él no quiere que nos extraviemos y que nos vayamos a esa condenación eterna, sino que Él manda una salvación para darnos cuenta de que no solamente se quedará en decirnos pecadores, sino de decir, Cristo murió por tus pecados. Él entregó su vida por tus pecados. Y al entregar su Hijo Jesús en la cruz, es para darte un regalo, una dádiva, como lo dice la palabra de Dios. Romanos 6:23 dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios tiene un regalo para ti. Por causa de tu pecado, Dios te regala algo. Y es vida eterna. Dios quiere darte vida eterna sin importar lo que hayas cometido o hecho. Porque Dios lo sabe mejor que nosotros mismos. Pero Dios quiere aclararte tu pensamiento. Dios no quiere que te quedes siendo pecador y mueras siendo pecador. Dios quiere restaurarte de tu pecado, darte un regalo, el regalo de vida eterna, para que cambies tu vida, vivas mejor, actúes mejor y hagas frutos dignos de arrepentimiento, para que el día que partas puedas decirle a Dios que le confesaste delante de los hombres y que no te avergonzaste de llamarte cristiano, que no te avergonzaste de ser hijo de Dios y que tú confiaste plenamente en Cristo. Número 4. Si usted le pide que le salve, Dios te salvará por la eternidad. Por la eternidad. Romanos 10:8-10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Tienes que creer, confiar en Cristo. Él envió a su Hijo al mundo para darte perdón de pecados, vida eterna, pero tienes que confesar con tu boca, pero no solamente hablarlo, sino creerlo de corazón, con un arrepentimiento genuino y decirle, Señor, me has llamado pecador y lo soy, pero hoy me has enseñado que al ser pecador enviaste a tu Hijo porque de tal manera amaste al mundo y entregaste a tu Hijo para darme vida eterna y perdonarme mis pecados. Si tú estás dispuesto a creer en esta palabra que he hablado de parte de Dios, repite esta oración con tu corazón, con fe en Cristo. Pon tu confianza en Cristo. Cierra tus ojos y repite esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo. Señor, hoy reconozco que mi condición como persona, como humano, es la condición de un pecador. He pecado, Señor. He hecho cosas malas que a ti no te han agradado. Pero hoy también reconozco que no me dejas morir como pecador, sino que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz para darme perdón de pecados y vida eterna. Hoy yo te pido, perdona mis pecados. Te recibo en mi corazón, te hago parte de mi vida. Recibo y creo en tu vida eterna.
Señor, pon mi nombre en el libro de la vida y no dejes que me consuma en la condenación. Hoy te recibo, hoy creo y te recibo como mi Salvador de mi alma. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración y no tienes un lugar donde congregarte, ven, te invito que conozcas el lugar en el cual nos reunimos, el templo, para que conozcas más de la decisión que has hecho en Cristo. Nosotros somos y estamos en el estado de Puebla, en el municipio de Cotlancingo, en la población de San Lorenzo Almecatla, cerca de Misiones de San Francisco. Y tenemos culto los días miércoles a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche. Y los días miércoles a las 9 de la mañana. Ven y conoce más de tu Salvador. Ven y ríndele más tu vida y conságrate para Dios. Te dejo con estos pasajes bíblicos para que fortalezcas tu fe en Cristo y para que fortalezcas la decisión que has hecho hoy. Evangelio de Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, si tú lo acabas de recibir, si tú has creído en su nombre, si tú le has pedido, sálvame, perdona mis pecados y pon mi nombre en el libro de la vida, escucha bien lo que Dios te dice. Les dio potestad de ser hijos de Dios. Hoy no solamente eres hijo de papá y de mamá. Hoy eres hijo del único Dios soberano. Eres hijo del Altísimo. Eres hijo de Dios. Pero como hijo, Dios demanda que no pequemos más, que nos santifiquemos. Es tiempo que busques y conozcas más de Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Si tú has nacido en Cristo y has puesto la confianza sinceramente en Él, eres una nueva criatura. Para Dios ya no existe pecado que hayas hecho en el pasado. Hoy comenzarás una vida nueva. Y Dios demanda que esa nueva vida sea comenzada en Cristo. Y como Cristo no pecó, como Cristo no fue un hombre que se contaminó con las cosas del mundo, Dios demanda que no peques ni te sigas contaminando. Ríndete a Él por siempre y para siempre. Primera de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, escucha bien, para que entiendas y sepas que tienes vida eterna. Vive con una seguridad. Si tú hiciste esta oración y la hiciste con fe, hoy tú tienes vida eterna. Moriremos en la tierra, porque en la tierra ningún ser humano ni nada será eterno, pero tendrás vida eterna con Dios en el cielo. Para todos aquellos que hayan puesto su fe y su confianza en Cristo, viviremos por la eternidad, por siempre y para siempre. Confía en Cristo. No dejes de dudar, porque el diablo va a venir y arrancar lo que ya fue sembrado para que dudes y sigas dudando. Busca a Cristo, confía en Cristo y busca el reino de Dios y su justicia, porque de lo demás Dios se encarga. Dios se encargará
de tus necesidades. Por último, este versículo del Evangelio de Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, tú la escuchaste. Y te digo, si acabaste hasta el final de este video, escuchaste toda la palabra de Dios. A Él sea la gloria y a Él sea la honra por los siglos de los siglos. El que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación. Dios te ha sacado de esa condenación. Dios te cuida y te guarda. Nadie te llevará a esa condenación porque Cristo murió para que tú no fueses condenado. Y luego dice, mas ha pasado de muerte a vida. Moriremos en la tierra, pero viviremos por la eternidad con Cristo. Dios los bendiga y busquen el reino de Dios y su justicia. Amén.